Pues, ¿qué les parece que el Senado removió a la presidenta Dilma Rousseff por violar leyes presupuestarias en la culminación de un juicio político que ha polarizado la atención de este país sacudido por los escándalos de corrupción? Pues quién sabe cómo estará esto allá, pero duele que una mujer y que realmente lucía honesta, ve tú a saber en qué enjuague se metió. Sí, independientemente de eso, porque hay quienes dicen que fue un movimiento político para destituirla, hay quienes señalan que sí, que las acusaciones sí están bien, que trató como de maquillar el déficit fiscal a través de procedimientos ilegales. Creo que lo más importante para nosotros, que no estamos tan cerca como para poder decir si fue un acto de corrupción o no, o si fue un ardid político, creo que lo que vale la pena rescatar es el mecanismo constitucional y cómo funcionó. O sea, creo que es admirable la manera en cómo lo fueron haciendo, cómo está contemplado en su Constitución, cómo el Congreso intervino, cómo la retiraron del poder. Finalmente, de una manera impecable, constitucionalmente hablando y en términos de institución. Limpiecita. Limpiecita, y nadie dice nada al respecto de eso. O sea, sí pueden acusar de que el presidente actual manipuló, decían que era como el de House of Cards, el que así había ido quitando en la serie al presidente y para llegar él al poder. Pero insisto, independientemente de lo que se ventile dentro de la política interna brasileña, a mí lo que me impresiona es qué bien funcionó el mecanismo constitucional para sacar a la presidenta. Y ya habían removido a uno en los años 90, se me escapa el nombre, pero igual lo habían destituido por irregularidades supuestas. La primera presidenta mujer de Brasil. Ella negó insistentemente los cargos y denunció el juicio como golpe de Estado que pretendía proteger los intereses de la élite económica y deshacer los programas sociales que sacaron de la pobreza a millones de brasileños. ¿Cómo se llamó aquel presidente que se pegó un tiro? Getúlio Vargas do Brasil. Sí. Getúlio. Se suicidó. ¿En el ejercicio del poder? En el ejercicio del poder, sí. Entonces, creo que sube João Goulart. ¿Quién habla? No, miento. Jânio Quadros. ¿De dónde nos llama? Es elegido presidente. Pero Jânio Quadros renuncia a la presidencia. No se suicida, pero renuncia. Y esto ya es como en 59, no, en 64. En 64 porque, no, un poco antes, miento. En 1960, una cosa así. Porque sube su vicepresidente, que es João Goulart. Y a João Goulart, estando en México, de visita con López Mateos en 63, 64, le dan un golpe de Estado y se establece la primera dictadura militar en Brasil. Le avisan. Ya no regrese. Exacto. Ya no eres presidente. Quédate estando aquí en México. Irma García de Ceballos, 55 años en Atizapán. Felicidades por su programa. Por otra parte, fue Salvador Allende que, estando en ejercicio del poder en Chile, se dio un balazo. Claro. Eso le han querido atribuir. Las últimas escenas que se tiene, está con una ametralladora y un casco defendiendo el Palacio de la Moneda y pues, si se iba a suicidar, pues, simplemente sales y te dejas que te ametrallen. Ya. No, pero además era un hombre que estaba luchando, que estaba en una posición política en la que le permitía realizar sus anhelos y se va a suicidar. Y sin embargo, sí es una versión que pesa mucho en Chile, o sea, sí divide completamente a la historia. Yo me quedo con el suicidio.
con que fue asesinado. Absolutamente, sí. Su misma hija hizo declaraciones. Y no sé si ese día era el cumpleaños de Salvador Allende. El 13 de septiembre, que es cuando lo supuestamente se suicida. Y que decía la hija que no, que el papá no iba con ese perfil, no lo tenía. Era un luchador. Pues exactamente. O sea, qué mejor que morir en el combate como un mártir. Sí. Si te vas a suicidar, simplemente te expones al... Que es como aquí también se manejó en algún tiempo y existe la teoría de que Carranza se suicidó esa noche estando en la cabaña. Pero sí, dejaron acribillada la cabañita. Pero curiosamente, el único que resultó con heridas fue él. Había 3 personas ahí y todo el mundo sabía dónde disparar, curiosamente. Sí, porque llegó uno de los... Un propio el que habían enviado para ver si estaba el y paso. vieron dónde distribuyeron las camitas. Nomás falta que digan que Villa también se suicidó. Obregón, con su mano derecha, se disparó. Zapata, que fue víctima también de una traición. ¿Cómo no? Presente en armas. Y en vez de disparar al aire con una salva de honor, le tiran a él. Lo acabaron. Y un caballo fue lo que le costó la vida, cuenta la historia, ¿no? El as de oros, que es el que le había regalado Guajardo un día antes como muestra de respeto y de ponerse a las órdenes de Zapata. Y un caballo también figura en aquel momento en que Villa está a punto de suicidarse en manos de quien lo iba a ejecutar, que era entonces jefe de la División del Norte. Victoriano Huerta. Pero él le suplica, le ruega Villa. Villa estimaba mucho su vida. Y llega un propio de Madero diciéndole, no, déjenlo, es uno de los más leales. Y acepta a regañadientes Huerta respetarle la vida. Le respeta la vida, pero de todas maneras lo mandan a México, que es cuando lo meten a la prisión. De donde se escapa posteriormente. Y otro caballo muy interesante es el de Madero, que se llamaba, el caballo en el que él baja el día que estalla la escena trágica, se llamaba Destinado. Uy. Y ese caballo, ya una vez que asesinan a Madero, la familia lo tiene que rematar porque Galloso no quería prestar los servicios funerarios si no le pagaban por anticipado. Entonces la familia Madero remata a Destinado para poder sacar el dinero necesario para cubrir el sepelio. A ver, Michael o Michel, o cómo se le dirá a este Temer que se convierte en presidente de Brasil, fuera vicepresidente de Dilma Rousseff y presidente en funciones de Brasil desde mayo. Michel Temer ha tomado posesión como presidente de Brasil. La ceremonia de investidura en la sala de sesiones del Senado. Y están recordándonos aquí, mira, que Getúlio Vargas fue el que se suicidó, 4 veces presidente de la República, y fue electo por voto directo. Se suicidó de un tiro al corazón dentro de su cuarto en la ciudad de Río de Janeiro, que entonces era capital del país. Así es. Él había tenido ciertas simpatías con los alemanes, con el eje, y por eso no era muy bien visto por Estados Unidos y los aliados. Pero ya después se olvida, empieza la Guerra Fría y él se vuelve un populista. Entonces es mal visto, ya no por pronazi, sino por populista o populismo. Francisco Hernández Pérez, de 53 años, en la Colonia del Valle. Salvador Allende se suicidó el 11 de septiembre de 1973. Nombró comandante de las Fuerzas Armadas a Pinochet, y Madero había nombrado comandante de plaza a Victoriano Huerta en 1903. Alicia Tapia, ¿qué? Sí, había cierta similitud de dejar en manos del traidor. El enemigo, pero es que había mucha presión.
creo que era Prats, el jefe del ejército, que le era afín, pero había tal presión que nombra a Pinochet, pero había amistad personal, de familias, entre ellos. Entonces no tenía mucha desconfianza de Pinochet, Allende, pero pues se equivocó profundamente como Madero.